momento del LAM de escritores, momento de Noelia Dance. ¿De qué vas a hablar, Noe, hoy? Primero voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que es posible anotar cada persona que pasó por tu cama? Cada cama por la que pasaste. Llevar un registro de eso durante años y encima hacer de eso una obra literaria increíble. Tenés que ser muy bueno para no ser un cretino degenerado. Claro. ¿Entendés? Porque yo preferiría no hacer eso. Claro, si yo lo hago, soy un cretino degenerado. Claro. Si lo hace un muy buen escritor o una muy buena escritora, es como, wow, qué importante. Claro. Y probablemente sea un gran material literario. La Depende de la diferencia sofisticación. entre Claro. ser un turro o una turra o un cretino o una cretina, pues la verdad, si llevas un listado de las personas con las que estuviste sexualmente, hay algo raro para mí. Sí, lo Pero puedes si hacer. después lo transformás en algo, bueno, ahí pasamos a otro nivel. Para tu fuero íntimo, tal vez se justifica. Claro, claro. Pero Bueno, algo, publicarlo, eso ya es otra historia. Claro, y que te lo quieran publicar, que a alguien le Claro, interese también, claro, ¿no? también. Bueno, algo muy similar hizo Ana Isnin en lo que yo llamo la Biblia del amor. Ajá. Esta para mí es la Biblia del amor. No solo habla de eso, habla de muchísimas más cosas, pero se ve atravesada sobre todo por sus vínculos sexuales. Estos diarios amorosos que escribió Ana Isnin durante básicamente toda su vida, empezando más o menos a los 10 años, cuando ella vivía junto a su mamá, a su papá, a su hermano en Barcelona, y su papá la abandona, Ajá. se las toma. Entonces ella se queda solo con la mamá y el hermano y empieza a escribir unas cartas al padre que no le enviaba, pero le decía cuánto lo odiaba y lo triste Claro. que ella era porque la había abandonado. A partir de ahí empieza a escribir sus diarios íntimos. O sea, tenemos ya un primer vínculo entre el diario íntimo vinculado con hombres y el padre abandónico. Exactamente, un padre abandónico. La madre dice, cuando el padre los abandona, ellos estaban en Barcelona, entonces le dice, nos vamos a ir para Nueva York, porque eran de familia cubana y la familia estaba viviendo en Nueva York en ese momento. Entonces, para no quedarse solos en Barcelona, se van a Nueva York a vivir con la otra familia, ya que el padre no estaba. Ana Isnin ahí, mientras tanto, seguía escribiendo. Ella tenía 16 años cuando deja la escuela, porque al estar sola con su mamá tenía que buscarse la vida también y ayudarla a su mamá. Entonces empieza a trabajar como modelo para artistas y hacer varios, también como bailarina, distintas cosas. Una mujer, la estamos viendo en YouTube, una mujer muy hermosa. Muy una mujer hermosa. muy particular, muy bella. Entonces empieza a trabajar. Muy canchera aparte, ¿no? Muy canchera, muy sofisticada. Ella toda totalmente espectacular, atractiva en muchos aspectos de la vida, ¿no? Toda la gente que la veía y la conocía se sentía atraída de alguna manera u otra por ella. Bueno, es así que Ana Isnin en Nueva York a los 20 años conoce a un hombre, a Hugh Giller, que era un banquero con el que ella empieza a salir y se Bien. termina casando. Primera buena elección. Sí, claro. Primera buena elección. Sí. Recomendación para las chicas que están del otro lado. Banquero es una buena elección. Sí. Es una buena elección totalmente. No era bachero de una panchería. No. Con respeto, ¿no? El bachero de una panchería. Sí, por supuesto. Pero ella necesitaba plata, digamos Bueno, todo, Sí, ¿no? sí, Banquero. por eso. Ella, a ver, el padre la había abandonado. En esa época las mujeres laburando era muy complicado. Claro. Estamos hablando de 1910, 1914 más o menos cuando la había abandonado. O sea, complicado. Así que la verdad que necesitaba. Y Claro. encima ella quería escribir, quería ser escritora. O sea, qué pesada. No, claro. Quería ser pobre, a toda costa. Buena decisión si uno quiere dedicar su tiempo a escribir, casarse con un banquero o una banquera. Claro. Es una muy buena Claro, elección. exactamente. Bueno, lo conoce, se casan, se enamoran, todo muy hermoso, y se van de Nueva York a vivir a París. Ok. Y acá en París empiezan a suceder algunas cosas. ¿Qué y época aparece, más o menos? Estamos hablando ya de 1903, 1920 por ahí. Ah, se va a París, Sí. en medio de París. En una Una París. linda París. Sí, linda, exactamente. Lindo quilombo. Perdón, la mejor París. Por eso, Sí. cuando dijo se van a París, más o menos saqué los cálculos, dije, buen momento para ir a París. O sea, Excelente. Si yo tuviera que Claro. elegir 2 décadas para vivir Ah. del Sí. siglo XX, ¿los 20 o los 60? Sí, o los 70 en Nueva York. Los 70 en Nueva York es buena. Sí. Muy creativa. Corres mucho riesgo de morir apuñalado también en la calle. Bueno. Sí. Sí, pero O- bueno. cositas. Cosas que pasan. Detalles. Sí. Bueno, una gran época. Ella forma parte de toda esta época espectacular de París. Se cruza, se codea con todos los artistas del momento en París. Hay incluso, yo no sé si en algún momento, después más adelante, no se cruzó también con Julio Cortázar, porque hay un libro, hay un podcast sobre la biblioteca de Julio Cortázar, que está Ajá. muy bueno,
que lo hizo Bruno Galindo. Capo Bruno. Bruno es un capo. Y en uno de los. O sea, hace un recorrido por la biblioteca de Julio y los libros que Julio tenía. Y Julio tenía un libro de Anais Nin que Julio marcaba y escribía cosas, y hay uno que lo tiene dedicado por Anais Nin. Entonces, no sé si se vieron o se lo mandó en algún momento. ¿Pudo existir ese encuentro? Pudo existir ese Elijo encuentro. creer que sí. Elijo creer que sí. Elegimos que sí. Bueno, retomando, se van a vivir a París, en una gran época de París, pero Anais Nin era una mujer que le gustaba mucho experimentar su sexualidad, una mujer muy libre, muy adelantada para la época, muy feminista, estaba en otra, Claro. con la cabeza en otra, y el tipo era un banquero, tenía otra estructura, ¿no? Y París era una fiesta. Y París era una fiesta, exactamente como diría Hemingway. Por supuesto que repudiamos la actitud de Anais Nin, ¿no? Totalmente. Totalmente. Repudio total de este medio de comunicación masiva, ¿no? Sí. Hay que aclararlo, por Sí, las dudas. Sí. Bueno, en ese momento, Anais Nin conoce al hombre Henry Miller. El famoso escritor erótico, Otro del degenerado. trópico de cáncer, degenerado. Sí. Pero aparte ese degenerado estaba escribiendo París en una fiesta en ese momento ahí. No, Miller. Henry Miller. Henry Miller. No, Henry Miller. Ok. Henry Miller, el hombre que estamos viendo en este momento también en YouTube. Este hombre que escribía novelas eróticas, ¿no? Que también le gustaba experimentar bastante. Pero Henry no estaba solo. Henry tenía una mujer, June. Ujú. Y Anais Nin no solo empieza a tener un vínculo amoroso con Henry Miller, sino también con June. Claro, en el Entonces- tour se llama La Trifecta. Exactamente, exactamente. Los tres se enamoran. Ajá. Acordémonos que Hugh, el banquero, seguía existiendo. Sí. Pero él no formaba parte No, de todo esto. no, él no. estaba ahí, qué sé yo, Los suyos trabajando eran en los un cheques. banco. Él estaba financiando. Claro. Pobre Hugh estaba ahí. Claro. Claro, Era un fijón, no sabemos. Uno Bueno, nunca sabe. uno ni nunca nada. sabe. No hay que decir pobre, es como Sí. paso de eso. Exactamente. Bueno, mientras ellos tenían un vínculo amoroso, Anais Nin iba escribiendo todo lo que iba pasando en su vida, en sus diarios. Seguía contando su vínculo con Henry, su vínculo con June, todo lo que les pasaba. Llegaron a tener vínculos muy fuertes que duraron años y años y años. Tenía sexo con ambos. Después había celos entre los tres. A veces June se ponía celosa de Henry por cómo. Pero no, o sea, le daba celos a Anais. Porque también estaba enamorada de Anais. Sí. Suele terminar en quilombo. Siempre. Esa configuración. Siempre. Es complicado. Ya de a dos es un despelote, Sí. de Claro. a tres. Siempre hay quilombito en un cielo de 2, imagínate de 3. De 3 es un Exactamente. montón. Bueno, en un momento en los diarios dice Anais y explica este amor con ellos dos, y me gusta, porque dice: mi amor por June y Henry es menor en proporción a mi rebelión contra el sufrimiento. Creo que amo en ellos una experiencia que no puede destruirme, en la que yo no entro del todo porque quiero vivir. Claro, o sea, ella dice, bueno, yo no puedo sufrir del todo, ellos pueden sufrir más que yo. Entonces lo que me gusta a mí es que estoy ahí en un limbo donde me estoy cuidando de alguna manera. Eso explicaba la forma de ella de estar con estas dos Con estas personas. dos personas. No a la le vez. o sea, sentía que no se tenía que hacer cargo. Exactamente. Básicamente eso le gustaba. Claro, no me tengo que hacer cargo. ¿Vamos a decir que es un inmoral o no lo vamos a decir Mira que todavía? turrita. No, hay que. Ese O es sea, como. ¿vamos a decir que es una pervertida o no lo vamos a decir? O sea, No. dejamos pasar todo hasta que... ¿Cómo es la onda? Le va a ser turrita. Eso, turrita. Bueno, pero ¿qué pasa? Mientras ella tenía estos dos amantes, porque en realidad eran amantes, Sí, porque claro. al mismo tiempo seguía Hugh estando ahí, Sí, sí. no tenían una relación abierta. Continuaba todo. Estaba ahí Hugh, pero además tenía otros amantes en el mismo momento, Claro. no eran los únicos. Seguía acostándose con otras personas, porque cada hombre que pasaba por la vida de Anais también pasaba por la cama. Era así. Interesante. Era así. Mira. Y bueno, era Curioso. así. Hay algo que dice en los diarios que me parece... Inquietante, diría Carlos Pagni. Bueno, Es una incógnita. ¿Qué tendrá para decir Ramiro Sarajasada? Traete el cuadro de Fernando Marul para explicar los amores de Anais Nin. Anais, en el mismo momento que iba escribiendo los diarios, los llevaba siempre con ella, no los publicaba, porque era un montón que una mujer esté publicando en esa. Ya era un montón la vida que llevaba Anais Sí, claro. en esa época para ser una mujer, no le gustaba a nadie eso. Pero los diarios, imagínate quién se los iba a publicar. Una loca que andaba contando sobre cómo se acostaba con gente, que hablaba de feminismo, Claro. hablaba de las mujeres, del rol de las mujeres. Decía, no, esto no lo va a publicar nadie. Pero ella te decía, capaz, ¿querés leer mis diarios? Y te los daba si vos querías Ok. O leer. sea, te los compartías si eras un conocido, un amigo o algo. tenías Ok, ganas, sí. Está bien. En una parte dice,
Esto me encanta. Habla de Henry y dice: sigo acostada haciendo planes para protegerlo, pero no lo deseo. Recuerdo un momento en el que salí del baño y me dijo que parecía una Venus de Botticelli o una griega. Y de pronto lo miré y su fealdad me hizo daño. Esa fealdad tosca me hizo daño. Esta fealdad tosca que yo había amado. Pero lo liquidó. No, bueno, es un momento... ¿Lo liquidó? Lo liquidó. Al compañero. Es un importa momento nada. que uno, cuando ya no quiere más con alguien, le pasa. Pero lo liquidó. Todo lo que ve hermoso en alguien, de golpe dice... ¿Me gustaba esto? Sí, te gustaba eso, porque ahí pasa otra cosa. No tiene que ver, no es objetiva la belleza, Sí. sino es lo que le pasa a uno en el momento Sí. respecto a ese otro, a esa Total. otredad. Es un toque objetivo la belleza. Estoy tratando de defenderla a esta chica un poco, que es una turra. Es un toque Déjame que objetivo. lo ensaye al menos. Pero- Más mala que las arañas, ¿eh? Y estoy tratando de defenderla. Pero escúchame, Es él fabulosa le ella. dijo Venus de Botticelli y le dijo un poco gordita. Bien igual, no hay problema. No, Pero le Venus de dijo, Botticelli, hermosa la Venus de Botticelli. Hermoso que te diga menos de Claro. Botticelli. Está bien, es lo que me parece. Bájate. Me bajo ahí, ¿no? Hermosa. Bueno. Botticelli. Bueno, la cuestión. Claramente algo estaba pasando y ya vamos a retomar qué es lo que estaba pasando, que justamente como dijo Juli, de golpe ya no lo veía tan hermoso. Claro. Algo eso había pasa. pasado, pero ahora vamos a llegar a qué es lo que pasó. Además, con tanta oferta no paraba de robarse caramelo en el tía esta chica. Claro. Iba, manoteaba. Vas a fundir de Narváez. Sí, sí. Bueno, Anais era una mujer muy inteligente, pero muy espectacular. Lo que escribía era hermosísimo. Cómo vivía su vida, los años que estamos hablando, ya estamos hablando de los 30, es muy, muy difícil Claro. que una mujer diga y haga todas estas cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, en ese momento se pone a estudiar psicoanálisis. Porque le interesaba mucho, de hecho si uno lee los diarios se da cuenta que ella filosofa mucho, también psicoanaliza mucho, hace mucho estas cosas. Entonces se pone a estudiar psicoanálisis con 2 psicoanalistas que también se coge, porque sí. Porque bueno. Bien. Y bueno. A los psicoanalistas también. Sí, a los psicoanalistas también. Se ve que tenía mucha transferencia. Sí. Está bien. Sí, bastante. Sí, y bueno. Entonces con los psicoanalistas estudia, hace otras cosas también, Sí. cositas, qué sé yo. Bueno. Parcial y parcial, una culea. Sí, es así. Sí. Se va a Nueva York a estudiar con estos psicoanalistas, con uno de los psicoanalistas. Después vuelve a París, pero en 1939, por la Guerra Mundial, tiene que irse de París con Hugh, porque acordémonos de Hugh El cada banquero tanto, seguía, el banquero ¿ok? seguía financiando. Porque el Seguía. banquero estaba ahí. Sí. Se van a Nueva York a vivir, porque no se podía más estar en París. Bueno, en un momento en París, a los 44 años ya de Anais Nin, conoce a Rupert Paul. Rupert Paul era un actor muy fachero también, que era 16 años menor que ella, y lo conoce en Manhattan en un ascensor yendo a una fiesta. Colágeno. Top mal, colágeno, actor divino, todo muy, muy regio y espectacular. Con Rupert Paul se van a Arizona en 1955 y se casan. Pero ella seguía casada con Hugh, ¿ok? Ah, ok. Hugh seguía. ¿Y Rupert sabía esto? Hugh seguía. No. Ah, Y Hugh tampoco. ah, Entonces tenía un marido en Arizona qué difícil. y otro marido, un marido en Arizona y otro marido en Nueva York. Qué complicada la vida de Complejo. Anaí. Claro, Anaí, no es- Una intensidad. Uf. Una Todo intensidad. esto igual es un poco gracias al banquero, ¿no? Porque evidentemente no tenía que laburar. Evidente. Si vos te tenés que levantar todos los días, Claro. a las 8 de la mañana, y trabajás 14 horas por día, volvés a tu casa y Claro. todo, no tenés 2 maridos, uno No. en Arizona No, y el otro no. no sé en dónde era, en Massachusetts. En Nueva York. Exactamente. En Nueva York. Exactamente, no. Pero bueno, lo sostuvo durante mucho tiempo esto, Sí. hasta que en un momento le tuvo que decir a Rupert, tipo, che, mira, te aviso que tengo otro marido que Claro. está en Nueva York, pobrecito el tipo trabajando en bancos. Sí. Y bueno, nada, sucede esto. ¿Por qué se lo decía? Porque se iban a publicar los diarios. Ah, se venía ya, era inminente. Claro, Y que sí, él era muy famoso, el actor. Claro, y aparte, lo único que le había pedido en su momento en realidad Hugh era, por favor, no quiero aparecer en tus diarios. O sea, tipo, a mí, hasta que yo no me muera, no quiero estar en los diarios. Algo Hyun sabía. Y obvio, Algo, ¿no? Porque tampoco tan o boludo, sea, pobre. había ahí algo como... Había Sí. un acuerdo, me Así parece. es, sí, Por había lo un menos acuerdo. tácito. Sí. Y todo esto... Era más unilateral, me parece, el acuerdo. A Hugh no le quedaba otra.
Estaba enganchado. pero puede quedó. ser. Bueno, puede ser, sí. también, es verdad. Es una posibilidad. Sí. A todo esto, Henry Miller seguía en la vida de Anais Nin, todo el tiempo estaba en la vida de Anais Nin también, iban, volvían, tenían sexo, también estaba June, todo el tiempo estaba. Y después amantes por allá y por acá y qué sé yo, que iban apareciendo. El amante snack, le decía ella. Era como, poquito. Tiqui, tiqui, tiqui. Claro, unas Snack. almendritas. Amante snack. Exactamente eso. Las papitas. Pero el vínculo más fuerte de todos, y es que hay esta Biblia del amor, que se llama Diarios Amorosos, se divide en dos. Está incesto y fuego. Y la palabra incesto nos dice varias cosas. O una sola, en realidad. Claro. Es una sola cosa. ¿Qué pasa? Anais Nin, su padre la había abandonado cuando era muy pequeña, no lo había vuelto a ver. Simplemente se habían mandado en algún momento, ella le había mandado alguna carta, alguna foto de ella y nada más, pero se reencuentran en Francia con una Anais ya más grande y tienen un vínculo amoroso. ¿El papá con Anaí? El papá con Anais. O sea, trajiste otra vez una degenerada. Todo raro, Noelia, por favor. O sea, traes ¿Qué siempre cosa? traes degenerado, Noelia. Este es un programa Siempre. familiar. O sea, no hay una sola vez que no traigas un degenerado. Como mucho hablamos de secuestrar un referee, O ese sea, es nuestro límite. Es un programa para toda la familia, Claro. Noelia. ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? No son los valores que queremos transmitir, ¿eh? yo voy a Acá decir nosotros algo. queremos transmitir. Hay gente comiendo, se atragantó con una tostada. Yo te explico cuáles son los valores de este programa, Noelia. Acá queremos transmitir mamá, papá, Papá, nene, nena. nena. Fácil. Sí. Papá va a trabajar, mamá está en casa, Sí. haciendo las cosas que tiene que hacer. Sí. Todo ordenadito, guerra fría, comunista de un Sí. lado, capitalista del otro. Y ningún doble camiseta. Soy hincha de un equipo, sos hincha Sos de un hincha de un equipo. solo equipo. Cosas normales. Bueno, discúlpeme, yo vengo a romper con todo eso, Pa. porque existió ¿Qué era, Anais doble Nin, camiseta? ¿ok? Anais Nin. Era de ferro. Era de ferro y de talleres. Claro. Claro, y de Boca. Se encontró y con el Rosario padre. de Newell's. Entonces, se encuentra con el padre. Bueno, se encuentra con el padre y termina teniendo relaciones sexuales con su papá. Directamente un vínculo amoroso, o sea, Y ya como retorcido. retorcido totalmente de abuso, porque era el padre, no nos olvidemos que era el Sí, padre. claro. Pero Anais juraba estar enamorada de su papá. Y el padre juraba estar enamorado de su hija. De hecho, Ellos eran conscientes de que eran padre e hija, sabían, desde el no es como momento cero. aquella película coreana que no la voy a nombrar por si alguno no lo vio para No. que. ¿Sabes De qué- hecho, ¿sabes qué me parece, Noé? Que el problema fue que. El problema viene antes. Ella va al psicoanalista, va a dos psicoanalistas, pero en vez de procesar, se los garchó a los dos. Claro. Entonces, no sirvió mucho la terapia y para Sí. cuando llegó el encuentro con el padre no tenía nada resuelto. No entendió para qué era el No, psicoanálisis. no. Qué voracidad, Eh, además. De hecho, es muy fuerte. No saben lo que es la parte de los diarios. Lean los diarios de Anais Nin, porque además es una obra literaria increíble. Pero la parte del vínculo con el padre es muy fuerte todo lo que cuenta. Es realmente fuerte. Y ella lo dejó en un diario y quería que eso se publique. Claro. Que cuando el diario se publica por primera vez en 1966, se publican recontra censurados. Porque estamos hablando de una Claro. época muy complicada. El feminismo en ese momento estaba muy encendido. Entonces ella se convierte en una figura feminista muy importante, Claro. pero se los recontracensuran. Recién en 1986 empiezan a publicarlos un poco más libres. Recién en el 86. Sí. Uf, mucho tiempo Es que después, era, claro. era muy fuerte las cosas que contaban claro. para una mujer. Bueno, y ya para una mujer en esa época, pero imagínate el vínculo con el padre, un montón. Pero de hecho el padre le dice, ella cuenta que en un momento el padre le dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Conozco a la mujer de mi vida, a la ideal, y resulta que es mi hija. Ni siquiera puedo besarte como me gustaría, estoy enamorado de mi propia hija. Y los diarios dicen cosas peores que no puedo leer porque es sábado a la mañana. Claro. Pero son realmente muy fuertes. Bueno, es por eso que ella, en el momento en el que dice que lo ve feo a Henry, es porque decía que estaba enamorada de su papá y que su papá le parecía el más hermoso de todos, entonces el resto le parecía feos. Un vínculo No muy resuelto. terrible. claramente lo que yo llamo un vínculo entre hija y padre no resuelto. Todo eso está contado con lujos y detalles Sí. en la Biblia del Amor, Sí. llamada La Biblia del Amor y Diarios del Amorosos Que es este que de estamos Anais viendo ahí en YouTube, Nin. mirá. Tiki. Que como bien dije yo, al principio no me quiero dar loas ni darme golpecitos en la espalda, tenés que ser muy buen escritor como para que no seas un cretino degenerado. Claro. No, totalmente. Ella era una muy buena Claro. escritora. Una muy buena escritora. Claro. Lo único, le encontré un solo el talón de Aquiles de Anais Nin, ¿no? Porque era una mujer muy poderosa, No, con solo. mucho carácter. No. Pero viste que todo el tiempo se paraba frente a todo como, Sí, bueno, sí. no me importa nada, Sí, claro. voy para adelante, voy a contarles esto, voy a decir lo otro, voy a hacer. Pero
sí que había algo que ella le ponía mal y eran las críticas. Y decía en un momento, me vengo abajo con las críticas, soy tan cobarde que no puedo soportarlas. Mirá. O sea, decía Está que bien. no Le soportaba dolían las críticas. Lu, Iacono, me gustaría conocer tu opinión. No tiene una acerca cara, Lu. de, Yo le vi la cara. de Anaís Nin y traumada. de este. ¿Cómo? No, me perturbó Sí, que se hayan enamorado los dos, Claro. que ninguno haya tenido un poco de decoro, ¿no? decoro, ¿no? Decir, bueno, pero sos mi hija o no, sos mi padre. Un desastre. Sobre todo el padre, ¿no? Un Como, freno, ¿no? Es tu hija, flaca. Al- ¿sabes? alguien Bueno, se- ella, por favor. Sí, nadie puso un freno ahí. Nadie puso un freno. Matías, ¿cómo sentiste esta historia? Sí, de igual manera, sorprendente. Me quedé sorprendidísimo. De igual De manera. igual manera. De igual manera. Bueno, ustedes, esta vez no les traigo una carta triste para que lloren No, y está se bien. quejan también. No. ¿Qué lo que- quieren que Acá haga? no murió nadie, se culiaron Acá no todos. murió nadie, Pero todo lo contrario. pero, Otra pulsión. Nos llevas entre la depresión y la degeneración, Noelia. y el asco. Sí, así que Y bueno. el asco, bueno. Está muy no bien. puedo. Anaís Nin, entonces, el libro que recomienda Noé es Diarios Amorosos. Tiene 2 partes: Incesto 1932-1934, tatán, Fuego 1934-1937. Así que bueno, ya saben. No hay ningún evento para anunciar de Noé porque Noé decidió tomar. Noé decidió tomarse vacaciones adelantadas de eventos. Ella labura ponele de mayo a octubre, noviembre, Perfecto. ponele. Loco, déjeme ¿No? descansar, ¿viste? Noviembre. El que puede. Hasta noviembre y después, bueno, ella suspende los eventos porque nada, es así. Estoy poniendo linda la librería y el bar porque va a abrir en marzo. Bien. Así que nada, nos Ok. reencontraremos. ¿Es en librería marzo. bar? Es librería y abajo tiene barcito de vino y whisky. Bien. Perfecto. Vino y whisky. Buena Nosotros- combinación. Me imagino que el whiskacho nosotros no lo vamos a tener que pagar, ¿o sí? Claro, una invitación Una de la invitación. casa. Una invitación. Hay un límite para no pagar. Ah, buena yo invitación. no sé leer, lo Dep- tengo que hacer ahí adentro. El red no se paga, el resto sí. ¿Me rata pero eso? A nosotros va a tener que darnos el que tenés escondidito, ¿eh? Claro. El elixir ese no nos va a tener que dar. El red es el que tengo en la No, petaca de emergencia. no. Mirá que si no No, acá sale carpetazo, todo, olvídate, no, el elixir, full elixir. @noe.dance en sus redes sociales la pueden seguir a Noe, van a ver ahí distintos consumos culturales y demás.